Alabado sea Dios, hermanos. Quiero empezar dando gracias porque el Señor me dio valor para contar esto hoy. Tengo 34 años y todo lo que voy a relatar es un pedazo de mi vida que estuvo cubierto por vergüenza hasta que aprendí a traerlo delante del altar. Nací en una casa humilde de adobe con techo de teja que crujía cuando llovía y el olor a café oscuro siempre flotando en la cocina. Mi padre trabajaba en obras, venía con las manos ásperas y la piel tostada por el sol. Su risa era grave y su abrazo era refugio. Mi madre, Lucía, cosía para vender y cantaba salmos en voz baja mientras planchaba, y la sala de nuestra casa siempre tenía la luz cálida del atardecer entrando por la ventana. Cuando tenía 9 años, en una noche que todavía siento en el pecho, recibimos la noticia de que mi padre había fallecido en la carretera en un accidente. Fue como si el suelo se abriera. La muerte de mi padre dejó facturas que no podíamos pagar, la heladera comenzó a estar vacía, y la gente del barrio empezó a mirarnos con pena o con distancia. La iglesia fue entonces más que un refugio, fue la mesa que nos sostuvo. La hermana Efigenia trajo sopa, el diácono Alberto pasó con una cesta, y el pastor Samuel oró por nosotros en la puerta como quien planta la semilla de una nueva esperanza. ¡Aleluya! Esa mano amiga fue lo que nos mantuvo. No pedí nada a nadie en secreto, pero aprendí desde niña a doblar las rodillas y pedir al Señor que no nos dejara caer. Esa oración infantil que yo repetía en la cama sin luz fue un primer acto de fe que guardé como un tesoro callado. Unos años después nos mudamos a la ciudad cercana, a un barrio que se llamaba Las Acacias, porque mi madre consiguió trabajo en una pensión y nos prometieron un nuevo comienzo. Al llegar, la casa alquilada olía a pintura fresca y a harina, y por unos meses la vida pareció tener menos grietas. Allí, la congregación local nos recibió con los brazos abiertos. Conocí a muchas personas que luego serían nombres que marcaron mi vida. Marta, que lavaba manteles para la iglesia; Joaquín, que tocaba la guitarra en el culto; la hermana Rosa, que venía a visitar y dejaba siempre pan; Manuel, el vecino que saludaba con sombrero; y José, un joven diácono que traía siempre pan y palabras. Entre ellos apareció un hombre que al principio parecía una bendición. Se llamaba Ricardo, era cooperador en la obra social de la congregación y coordinaría la entrega de alimentos. Ricardo llegaba con una caja en las manos, su voz era grave y su mano parecía siempre ofrecer ayuda. Al principio fue trato y compañía, me decía cosas que a una muchacha que había visto tanto dolor le sonaban a consuelo. Me invitó a ayudar en el comedor, me pidió que le apoyara con los listados, y mi madre, agradecida, aceptó su cercanía. Recuerdo el roce de su mano al entregarme un sobre con una promesa de trabajo, el olor a detergente que traía de la lavandería, el sonido de su risa cuando decía que todo iba a mejorar. Esa sensación de alivio fue una trampa disfrazada de providencia. Cuando miro atrás veo cómo la necesidad y la esperanza fueron usadas para acercarlo a nosotros. Yo confié, porque la palabra del hermano parecía respaldada por manos que servían en la iglesia, y por la bendición de algunos ancianos. Con el paso del tiempo, esa cercanía cambió. Empezó con gestos pequeños que yo no sabía cómo nombrar. Una caricia en la espalda al pasar, una frase que sonaba más íntima que apropiada. Hubo momentos en que yo me sentía avergonzada, pero tenía miedo de romper el orden en la iglesia. Tenía miedo de que mi madre sufriera otra derrota. Un día, después del culto, Ricardo se quedó hablando conmigo en la cocina del templo. Sentí el olor a cera en el piso y la luz tenue de la ventana. Me dijo que reconocía mi sacrificio, que veía en mí un llamado, que no debía cargar sola el cansancio. En esa conversación larga, que recuerdo palabra por palabra, hubo risas, confesiones y una súbita invasión de cercanía que me dejó sin aire. Los diálogos que seguirían entre nosotros pronto adquirieron otra tonalidad. Recuerdo que una vez, en voz baja, le dije que aquello me hacía sentir incómoda, y me respondió pidiendo calma y que lo dejáramos en oración. Pero las promesas se fueron rompiendo en acciones que herían mi alma. En la iglesia, donde aprendimos a velar por los hermanos, estaba brotando una herida. Yo me tapaba la cara y oraba: Señor, guárdame, Señor, escóndeme bajo tu manto. La sospecha empezó a crecer como un tumor silencioso. Mi madre notó cambios en su comportamiento y en sus horarios. Veía mensajes en el teléfono de Ricardo que venían a la madrugada, y mi madre empezó a justificar su silencio con palabras que dolían.
Dijo que él la ayudaba, que la acompañaba a la pensión cuando yo había trabajado hasta tarde. Un día lo confronté. Tuvimos un intercambio de palabras con 8 repeticiones profundas que todavía escucho en mi memoria. Yo dije, no puedo seguir así, Ricardo, me haces daño. Él respondió, no es mi intención, solo quiero ayudarte. Yo insistí, tus acciones no corresponden a un hombre de Dios. Él replicó, lo que estoy haciendo es por el bien de la obra. Le recordé, la obra no se construye sobre el daño. Él me miró con los ojos húmedos y dijo, perdóname, no era mi intención que te sintieras así. Yo finalicé, entonces aléjate de nosotras. Él concluyó, lo haré si tú me permites redimirlo. Fueron palabras que no resolvieron nada y que dejaron en mi pecho una desesperación que me llevó a la oración perpetua en las noches. En la comunidad, algunos empezaron a notar tensiones. La hermana Ifigenia me dijo con ternura, hija, guarda tu alma. Marta me abrazó y me entregó pan. Pastora Ana, que llegó una tarde al servicio, nos miró con preocupación. Pero también hubo aquellos que cerraron la puerta y miraron para otro lado, como si el escándalo fuera un viento que dañaba el jardín y que preferían evitar. La escalada al abuso no fue un único acto brutal, sino una serie de invasiones que me fueron despojando de seguridad. Hubo un episodio dentro de la sala de la iglesia, una tarde en la que el templo estaba vacío y solo sonaba el zumbido de la luz. Ricardo entró con excusas de papeleo, la puerta quedó entreabierta y el silencio nos rodeó. Intentó justificar un contacto que yo no pedí, y su cercanía se volvió presión. Sentí su mano en mi brazo, luego en mi cintura, y a pesar de que dije con voz temblorosa que no quería, él persistió. Me acuerdo de haber cerrado los ojos y de haber susurrado una oración en voz baja. Señor, sálvame. Él me dijo, sé que te incomoda, pero confía en mí. Yo repetí que no, que debía parar. Esa noche escapé al patio y me cubrí con el frío, el olor a humedad y a tierra mojada, y le hablé a Dios con todas las palabras que no había dicho en público. Señor, aquí estoy. A partir de ese momento mi vida se dividió entre el templo que me había enseñado a confiar y la sensación de traición que me convirtió en extraña dentro de mi propia congregación. Este fue uno de los momentos de tensión que me obligaron a decidir entre callar y salvar la reputación de otros, o hablar y arriesgar la vergüenza. Elegí no callar, porque la conciencia de que mi silencio podía permitir más daño pesó más que mi temor. Las tensiones se multiplicaron en la casa. Mi madre se encontró entre la lealtad al hombre que la había ayudado y la protección de su hija. Hubo noches de llanto bajo la mesa de la cocina, la luz amarilla de la lamparita temblando y el sonido de la radio con himnos que parecían no alcanzar la verdad. Se abrieron discusiones con nombres y voces que no olvidaré. Le hablé a mi madre con palabras crudas. Mamá, tienes que elegirnos a nosotras. Ella respondió con lágrimas. No sé cómo hacerlo. Me da miedo perder lo poco que tenemos. Llamé al pastor Samuel y tuve que relatar lo ocurrido. Tuvimos un diálogo duro de 4 intercambios, en el que se mezcló la autoridad pastoral y la fragilidad humana. Yo dije, pastor, necesito que la iglesia actúe. El pastor replicó, trae pruebas y haremos un consejo. Yo insistí, no tengo pruebas, solo mi palabra y mi temor. Él respondió, la comunidad no puede actuar solo con rumores. Le dije por última vez, ¿qué hace la verdad si no se defiende? Sus silencios me dolieron más que cualquier palabra. Fue en ese vacío que la estrategia tuvo que ser otra, buscar apoyo, reunir testimonios de otras hermanas y orar en lo secreto para pedir discernimiento. Hice una lista de quienes habían visto el comportamiento inapropiado, y hablé con Marta, con la hermana Rosa, con Joaquín. Ellos escucharon y prometieron estar a mi lado. Esos nombres fueron cadenas de misericordia que me sostuvieron en la incertidumbre. Uno de los momentos que marcó un antes y un después fue la noche en que Ricardo intentó forzarme dentro del templo. Fue un suceso que me dejó sin aliento y que necesito describir con cuidado y reverencia porque la violencia fue real y no quiero reproducirla en detalle que hiera. Lo que puedo decir es que hubo lucha, hubo gritos sofocados y que en medio del pánico yo clamé al Señor con una oración que salió de lo más profundo. Señor Jesús, ven ahora, protégeme. En ese instante, la puerta se abrió y apareció Joaquín junto a 2 hombres de la congregación, Manuel y José. Hubo un intercambio de voces, de puños también, y una confrontación que terminó con Ricardo saliendo de la iglesia malherido y furioso.
En los minutos siguientes, la comunidad se dividió. Algunos dijeron que aquello fue justo, otros dijeron que estaba mal que habíamos expuesto a un cooperador que ayudaba a tantas familias. Se inició un proceso interno en la iglesia, con reuniones en el despacho del pastor Samuel, con la presencia del anciano Miguel y del diácono Alberto. Se formó un consejo que escuchó testimonios y que decidió apartar a Ricardo temporalmente. Aquella noche, mientras orábamos, sentí como si el Espíritu Santo cubriera el templo con una paz que no eliminaba el dolor, pero que me sostenía. Fueron parrafadas de tensión, pensamientos de venganza que tuve que entregar en oración y la decisión firme de buscar justicia sin ceder al odio. La repercusión fue dura. La figura de Ricardo no cayó sola, sino que arrastró consigo muchas mentiras y excusas. La madre de Ricardo, Marta Elena, vino un día a la puerta de nuestra casa y le gritó a mi madre cosas que aún me duelen. Algunos vecinos, que antes nos saludaban, empezaron a susurrar. Mi madre, abatida por el escándalo y por un dolor antiguo que volvió a abrirse, cayó en un silencio que se fue convirtiendo en una tristeza profunda. Hubo noches en que no quería levantarse y el pan desapareció de la mesa. La caída de mi madre fue otro capítulo de lucha. Fue un duelo que se extendió. La hermana Rosa nos acompañó llevándonos comida y orando por la restauración del ánimo de Lucía. También llegaron recursos concretos. El pastor Samuel organizó una colecta. La hermana Efigenia coordinó atención psicológica a través de un programa social que conocían en la diócesis, y José gestionó un pequeño empleo para mi madre en la cocina comunitaria. Fueron acciones que, junto a la oración, comenzaron a recomponer los pedazos. En medio de todo, aparecieron personas que se llamaron a sí mismas apoyo y que en privado me dijeron, yo también pasé por algo parecido. Ese reconocimiento creó una red que fortaleció nuestra voz. Las conversaciones en la iglesia se hicieron más profundas y muchas hermanas empezaron a entender que la promoción de la justicia también es obra de amor. Hubo momentos de gran tensión legal y emocional. Hicimos la denuncia correspondiente ante las autoridades. Hablé con un abogado recomendado por la pastora Ana y juntos dimos pasos que no fueron fáciles. Dialogamos con el consejo de la congregación en varias reuniones largas que podían haber tenido 8 o más intervenciones cada una, y donde mi palabra fue puesta en el centro de atención de rostros que titubeaban entre la misericordia y la necesidad de rendir cuentas. Algunos me dijeron en privado que temían por la división en la iglesia, otros que temían por la familia de Ricardo, y yo sentía que mi testimonio debía sostenerse en la verdad y en la oración. Recalqué siempre que mi intención no era destruir a nadie, sino buscar que el Señor limpiara la casa. Y en medio de esas conversaciones, en la madrugada de un día cualquiera, llegó la noticia inesperada de la muerte de Ricardo en un accidente de tránsito. Fue un giro que nadie esperaba y que dejó en los corazones una mezcla de alivio y de preguntas sin respuesta. La comunidad se vio forzada a confrontar la complejidad del perdón sin eximir a la justicia. Hubo quienes pidieron una oración por su alma y otros que guardaron silencio en sus manos. Para mí fue otro momento de prueba donde tuve que clamar: Señor, ¿qué quieres que haga con este peso? La respuesta fue una paz interior que no justificaba lo ocurrido, pero que me permitió perdonar sin olvidar, pedir que la ley siguiera su curso y que se diera acompañamiento a las otras víctimas que aparecieron. La recuperación fue larga y exigió pasos concretos. Busqué terapia con una psicóloga recomendada por la pastora Ana. Su nombre es Marta Lucero y fue clave para entender que mi fe y mi salud mental podían caminar juntas. Comenzamos a reconstruir la vida con medidas prácticas: cambiar de trabajo, cuidar de la casa, volver a la iglesia cuando mi alma pudo soportarlo. En ese proceso conocí a personas que hoy son familia. Lucía recuperó la alegría poco a poco. Comenzó a trabajar con la hermana Rosa en la despensa comunitaria y su risa volvió a ser luz en la cocina. Joaquín y Manuel fueron hermanos que permanecieron firmes y el diácono Alberto nos acompañó en las gestiones. Pastora Ana impulsó un grupo de protección y formó un equipo con nombres que hoy agradezco, como Silvia y Raúl, que dieron charlas sobre límites y cuidado de la infancia y la mujer. Con el tiempo entendí que la fe no es ingenuidad, sino una fuerza que exige discernimiento y que llama a cuidar a los más vulnerables. Empecé a participar en el ministerio de acogida de la congregación, a acompañar a otras hermanas que llegaban con heridas y a dar mi testimonio público en reuniones de jóvenes para que nadie pensara que el silencio es la única salida. Cada paso fue acompañado por oración constante y por acciones concretas. Hoy puedo decir con humildad que fui restaurada, no sin cicatrices, no sin luchas, pero restaurada.
Reconcilié mi fe con la realidad de la fragilidad humana y aprendí a mirar la iglesia como un lugar que puede ser reparado si sus miembros se comprometen. Me casé hace 2 años con Andrés, un hombre que comparte mi fe y que me respeta en cada paso, y juntos formamos un hogar donde el respeto y la oración son pilares. Celebro la restauración de mi madre, que ahora sirve en el coro y que cada domingo me abraza como si el daño fuera una historia lejana. Todo esto lo comparto para decir que Dios fue el arquitecto de mi rehabilitación, que el Señor Jesús sostuvo mi alma cuando yo no podía más, y que el Espíritu Santo me dio las fuerzas para no callar. Si tú que me escuchas también llevas una carga, escribe en los comentarios "yo también" y cuéntanos en una línea lo que te sostiene, porque muchas veces la palabra comunitaria es lo que impida que alguien más sufra. Aquí, en esta congregación, aprendimos que la intercesión se hace concreta, que no basta con orar sin acompañar con acción, y que levantar el velo de la vergüenza es un acto de liberación. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte y a formar parte de esta comunidad que ora y actúa. Compartimos testimonios, oraciones guiadas y apoyo práctico para quienes necesitan dar pasos hacia la sanidad. No te quedes en el silencio, busca a alguien de confianza, habla con tu pastor o con un líder que puedas verificar. Y si estás en peligro, busca a las autoridades competentes. Recuérdalo siempre, la fe nos llama a cuidar al otro y a no permitir que el mal se esconda tras la apariencia de piedad. Agradezco a Dios por cada persona que se mantuvo a mi lado, a la hermana Ifigenia, a Marta, a Joaquín, a la hermana Rosa, a diácono Alberto, al pastor Samuel y a la pastora Ana, quienes fueron instrumentos de consuelo y de reparación. Termino con una oración corta. Señor Jesús, gracias por tu cuidado constante, por levantar lo que estaba abatido, por darme hoy la valentía de testificar. Aleluya, gloria a Dios por la restauración. Dios sea loado.